Que mis ojos no te puedan ver. A ver. Te puedo sentir. Creo que Ti. la canta con. Hay una versión Con Jesús Adrián con Romero. Jesús Adrián Sí. Romero. Sí, tal vez ahorita que me dices, me tira las canciones, me quedé me Se quedé queda en blanco. bloqueado uno, ¿eh? Pero hay muchísimo que O de las cantar. que cantan en el baño. ¿Se acuerdan? De Híjole. esas que usted ya se desahoga ahí, hace un concierto. A veces hasta son como Yo coros así. solita, sí, 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 Uno sí. solo ahí. Es increíble, Puede ser increíble. hasta de karaoke. Sí, No qué se, barbaridad. no se está acordando. Sí. Sí, No, no, de no, no, ninguna. espérese, es increíble. Oh Si my usted va a goodness. un karaoke, Eh, canta alguna canción, se va a karaoke. sí, ayer estábamos cantando karaoke en esta reunión Ah, que bueno. estábamos de mujeres y parece mentira. Lo que pasa es que yo he hecho un bloqueo mental Mm, de lo que tenga que ver, no porque no me gusta, sino sí, que eh, yo me he desconectado un poco de la música posiblemente por religiosa, digamos, o no, en general. no solo, yo creo que Ah, ok, en general, y no estoy poniendo como una excusa, pero posiblemente por algunos periodos emocionales, claro. pareciera como que si la música no es, yo canto, Ujú, ujú. pero no se ha convertido, no se convirtió en un lugar donde yo vengo a refugiarme, que hay gente que dice, oh, yo escucho música y me siento aliviada. Ujú, Cuando ujú. yo estoy en momentos tal vez de estrés o de ansiedad, busco una predicación de alguien o alguien que me hable. Ok. Entonces, no sé, es una situación un poco extraña, Ujú, pero me encanta la música, porque toda la vida lo he hecho, ¿verdad? ujú, ujú, ujú. Pero sí, últimamente, un par de años, he estado teniendo un poquito de desconexión con eso de... Como un desamor ahí. Un poco, exacto, sí. Ujú, ujú. Ciertas situaciones personales me han llevado a no participar, digamos, estar en un grupo donde todo el mundo canta junto, donde no estoy participando en una reunión donde hay música. Entonces, mentalmente, no es que me he desvalorizado, pero posiblemente digo yo, oh, posiblemente ya no interesa. Sí, sí, le perdiste el Es interés. Es como la exactamente, sí, sensación que, o lo que siento que me transmite, como exacto, ya llegó sí. un momento en el que, y creo que tal vez debe ir por ahí, ¿verdad? O sea, probablemente no la música como tal. Por ejemplo, con el tema del fútbol. Ujú, Yo no es, a mí me encanta el fútbol y era o sea, súper mejenguero y veía partidos y todo. Pero en un momento de mi vida llegué a cuestionarme el hecho de, madre, ¿cómo yo me voy a estar enojando por estos maes, por un partido, alguien que ni siquiera sabe quién soy? ujú, Entonces le agarré como un amor-odio al fútbol, no por el deporte como tal, porque es un deporte hermoso, sino por el efecto que tiene en la gente, ujú, de que la gente se preocupa más por si ganó su equipo, si su equipo quedó campeón o no, si un jugador hizo un gol o no, que por temas sociales que generan más impacto en su vida. ujú. Entonces fue más por el enfoque que le dio la gente que el deporte como tal. No sé si habrá un reflejo de, más allá de por la música o así, Ujú, una etapa de su vida emocional correcto. en la que usted asocia y que por eso tal vez hay como un cierto rechazo ahora de... Exacto. Y posiblemente lo veo como que si mi trabajo en esa área se terminó Ujú, por el hecho de ver a dos mis hijas que están surgiendo, cantando, ujú, etcétera, y estoy viendo, wow, yo lo hice, ujú, como ujú. ellas lo están haciendo ahora, entonces quiere decir que ahora me toca a mí disfrutarlas a ella y yo tomar como un lugar de pasividad. Entiendo, Y entiendo. entonces digo yo, bueno, tal vez o no he encontrado el lugar donde pueda volver como quien dice a calzar Ujú, y a decir, ok, sé que el talento está ahí, sé que lo puedo hacer. sí. Y posiblemente lo que tenga es que buscar la oportunidad de volver a participar y volver a sentir ese amor, ese Ujú, deseo. Otra cosa es también que no tengo como una ambición hacia, tal vez hace muchos años cuando cantaba más, no había cierta ambición como, oh, voy a ser famosa o voy a hacer estos proyectos para darme a conocer. Posiblemente son cosas que en algún día pienso yo que en el futuro
Dios o no sé quién puede ponerte una pantalla y te va a poner todo lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Ujú, ujú, Y entonces digo yo, bueno, no sé si en esa pantalla él me va a decir, mira, grabaste, fuiste médico, o fuiste terapista, fuiste psicóloga, fuiste pintora, fuiste escritora, y ujú, no lo hiciste. ujú. Entonces también eso es una parte de la conciencia que le ayuda a uno a que sí, que tiene que buscar las oportunidades. Y no Ujú. siempre la gente te las va a dar, sino que tienes que buscar en tu interior que Dios puso ya esos dones y que los tienes que de alguna manera utilizar. Claro, claro. Que no son para uno más, sino para la gente. Que de hecho eso es como, es más, vea, voy a hacer ya hace rato, todo esto que estuvimos hablando va a ser el inicio Ujú. y no lo voy a cortar Ay, Dios. sin presentar quién era ni nada, Ah, pero bienvenida con Disrupción, Katia Cortés, sí, sí, sí. más conocida por mí como mi tía. Sí. Qué belleza. Te amo. Yo también, tía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Súper. bien. Súper Ahí contenta. Sí. ahora reviso cómo ese inicio y me pareció interesante cómo empezamos Sí. la conversa, entonces la dejamos Mm, por ahí, pero ujú. efectivamente, y que de hecho ese es el significado, si no me equivoco, de los dones y es cosas que usted pone al servicio de la gente. Correcto. Y no sé, porque tal vez me veo reflejado en este momento de mi vida, en que uno, y no sé si se siente usted identificada, y tampoco son cosas como bonitas de una hablar o expresar o decir, porque es fácil entenderlo cuando uno dice, pues, por ejemplo, el que le pega al ego, o sea, yo tenía una idea, una visión de lo que quería hacer y no necesariamente iba a ser así o no necesariamente ese era mi camino. Fue una idea más implantada y no algo para lo que yo fui hecho. O no sé si fui hecho para algo Exacto. o Ujú. simplemente tengo que venir y existir y ya o realmente tengo un propósito. Ujú, ujú, Entonces, sí, pues siempre hay como esas dudas o esos temores porque ahorita que estamos hablando del tema del canto, ujú. em, yo también considero que como que tengo ese talento, Así no es. como otro montón de gente, o sea, de otros talentosos cantantes y que Ujú, escriben y todo. ujú. De verdad, de corazón lo digo, nunca es algo en lo que yo me proyecté que iba a dedicarme, ni nunca fue un deseo, digamos, Claro. de, mira, quiero ser cantante o Ujú, me quiero dedicar a eso. No, 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 para nada. ujú. Pero sí me ha funcionado como el pintar, el dibujar, como para momentos en los que me puedo desahogar Claro. como hace uno en el baño, ¿verdad? Ujú, Que estamos ujú. diciendo ahorita. Pero no sé si te pasó que en algún momento, porque sí me acuerdo que, ¿verdad? Que servías igual en la iglesia, siempre he admirado su voz y muchísima Gracias. gente. Ujú. Entonces, no sé si en algún momento, tía, te pasó que tenías como ese deseo de ser digamos, de ser cantante profesional Sí. y que las circunstancias probablemente hasta ese momento pues Ujú, tal vez no se dieron, no se han dado, no sé, tal vez para que me cuentes ujú. y que eso genera tal vez ese rebote de rechazo, frustración Sí. o qué crees que sea. Bueno, mira, desde que yo recuerdo 7, 8 años en la escuela cantando, tenía que cantar el himno nacional, tenía que estar cantando todo el tiempo, participaba en, tú sabes que siempre habían cursos o cosas así de canto, Ujú, entonces sé que toda mi vida he cantado. Y una vez ya entra uno a la iglesia, ¿verdad? Como creyente, ujú, y empieza a participar en grupos de alabanza, en grupos que, ¿verdad? Campamentos, etcétera, y todo esto. ujú. No sé si la parte de reconocimiento de Ujú, parte de la familia también es importante, ¿no? claro. Este, eh, crecí cantando, crecí cantando y pensé que en algún momento tal vez mi familia en aquel entonces iba a reconocer ese talento. Ajá. Recuerdo muy bien que ya con 22 años mi papá me escuchó después de haber cantado 50 veces en la televisión, en enlace en aquel entonces, dice, esa muchacha canta, ¿verdad? Entonces ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Pero no, yo creo que, no sé, pienso que en aquel entonces yo di todo lo que yo tenía que dar Ujú, ujú. y también fuimos enseñados que los que cantamos no debemos tener como una cierta gloria, que no Por debes el... buscar la fama, entonces Ajá, tienes que ajá. estar
como humilde, sencillo. Perfil bajo. Pero Exactamente. específicamente cuando te dedicas a servir Ujú. para una religión, digamos, Sí, esta sensación o esta experiencia que me estás diciendo, como yo tenía el don, el talento y todo lo claro. demás, pero donde lo estaba poniendo al servicio de la gente, Ujú. no era algo en lo que yo me podía vanagloriar o glorificar porque estaba mal visto. Estaba mal visto, sí. Estaba mal visto hacerlo. ¿Cómo te gusta presentarte, tía? Yo, ¿Sí? ¿Cómo le gusta presentarse? no, yo me llamo Katia. Bueno, de hecho, soy costarricense, nací Ujú, hace muchos años, y tengo ya casi 30 años de estar viviendo en Estados Unidos y tengo otra identidad. ujú. Entonces allá me llamo Katia Ah, ok. Hernández, ajá, y mi nombre es ¿cómo se llama? Algo nuevo allá. Nombre. Sí, 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 es increíble empezando porque Katia es un nombre ruso Ah, que no tendría nada que ver, digamos, con la parte latina de que porque una tica se llama Katia, Katia. pero estando allá en Estados Unidos me he dado cuenta de que a la gente le encanta porque es un nombre diferente, ¿no? Ah, ok. Pero sí, aquí en Costa Rica uso Katia de Los Ángeles Cortés Martínez Ajá. y en Estados Unidos es Katia Hernández. Katia Ajá. Hernández. Adoptas el apellido del esposo, Del digamos. esposo, sí, 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 sí. Y ¿sabes alguna historia diferente, el por qué te llamas Katia o no? Nada más. La única historia que sé que le pregunté a mi papá fue, papá, ¿por qué fue que me pusiste Katia? Parece que hace 54 años había un programa que se llamaba Katia la Fea, no sé. Y entonces mi papá estaba viendo Le el gustó. programa y digo, mira, qué bonito nombre para ponérselo a mi hija. Eso fue lo que él me dijo, ¿verdad? Entonces, Ujú, esa es la historia que está detrás de ese nombre. de ese nombre. Ujú. Bueno, ahorita nos estás contando de que te fuiste a los Estados Unidos Sí. y es uno de los temas que centrales de los cuales quiero conversar por Ujú, acá ujú. y por ahí puedes ir desarrollando y entendiendo y conociéndote un poco. Porque sí, los recuerdos que yo tengo eran de niño, no sé cuántos años puedo haber tenido yo. Ujú. ¿A qué edad te fuiste? A 26 años me fui de acá. 26. Ujú. Sí, yo creo que yo tenía como 10 años Sí, o estaban menos. chiquitos. Y sí, me acuerdo ahí, me acuerdo de Rulfo era, Ajá. el perro, El perro fiel. el perro fiel, Ajá. y ya después te fuiste. Y sé Sí. que en esa época histórica, eh, no sé si era el boom, el auge, o era algo que ya venía, no sé si desde los 80s, 90s, ¿verdad? Pero el tema del sueño americano, ¿verdad? Que era ir a realizarse, ir a cumplir sus sueños en los Estados Unidos. Ujú. ¿Fuiste movida por eso, tía? ¿O qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué te fuiste para allá? No, realmente no. O sea, Ujú, 26 años acá en Costa Rica fue como una situación donde, más bien casi de escape, ok. ¿verdad? Emocional, teniendo ciertas experiencias en el pasado que no fueron muy agradables. Ujú, Mi papá, ya mi hermano, uno de mis hermanos, su tío Guillermo, ya tenía 4 años de haberse ido para Estados Unidos. ujú, Entonces papá lanza la idea de que tiene algún dinero y que quién podía irse para los Estados Unidos, que era una oportunidad. Entonces yo Ya, le dije que ya sí. vivían unos hermanos de él allá también. No, No, solo solo, Memo. solo Guillermo. Ah, ok. Sí, sí. O sea, porque ¿Verdad? Sí, tío Go. bueno, pero estamos hablando de hermanos, de que somos hermanos Sí, o o hermanos de familia. tíos suyos, digamos. Sí, ya había familia. Exacto, estaba el papá, Ujú, el hermano de mi papá, ujú, mi tío Godo, entonces, pero él no fue a esa área. Mi hermano fue a New Jersey, ahí fue donde yo llegué. Entonces, bueno, apliqué para la visa y todo esto ujú, y me fui para allá, ¿verdad? Entonces, supuestamente solo iba como una visita ujú, de unos 3 meses y sucedió una situación en el aeropuerto de Houston que me obliga a mí moralmente quedarme en Estados Unidos para yo empezar a buscar un tipo de trabajo ujú, que me proveyera para devolverle el dinero a mi papá, ujú, ujú. que Sí, había una carga suya sí, de decir, no, yo sí, tengo que exacto, volverle esto. me fue robado ese dinero en el aeropuerto, ¿Cómo? exacto, entonces yo dije, no, mi papá me dio este dinero para pasar para acá
y se me fue quitado, entonces, ¿cómo se lo devuelvo? ¿Y recuerdas cómo fue ese evento? Sí, es un evento muy, Cuénteme la ay, historia. no, es que es terrible, o ¿Por sea, qué? bueno, como muy ingenua, muy ignorante, ¿verdad? En aquel entonces de nunca uno pues se había pensado que iba a viajar o subirse a un avión y tanta cosa, ¿no? Sí. Así es que pues claro, me dan la visa, este, también había como mucho tabú con respecto a viajar para Estados Unidos, que migración no tenía que saber para dónde usted iba, que usted no ponga la dirección, unas cosas muy, muy tontas que Como consejos que le daba a la gente, no es haga esto, no diga eso porque si no. exacto, porque te Ujú, van ¿cómo se llama? Te van a cachar en algo ujú. o cosas así. Entonces, más que todo, eso se centró en miedo, en viajar, que todo era miedo, todo lo que se acercaba era miedo y entonces yo creo que fue que puse esa situación en mi mente. Entonces, tenía que hacer escala en Houston. Entonces, cuando yo llego a Houston, una persona, todos se bajan del avión y tenemos que pasar por aduanas, ¿verdad? Para dar todo el reporte de lo que uno trae. Y hay una persona que se acerca a mí, un hombre, y me dice, oh, ¿usted para dónde va? Y no sé qué. Le digo, yo voy para New Jersey, no sé qué. Y entonces él me dice, oh, ya llenó el papel de aduanas porque hay que presentar todo. Le digo, yo sí, ya puse todo lo que tenía. Me dice, porque tenías que poner cuánto tienes. Entonces le Mm, digo yo, no, eso no lo he puesto, ¿me entiendes? sí. Entonces yo saqué el papel enfrente de él, puse cuánto yo Te tenía, estaba entonces timando, sí. exactamente, entonces desde ahí este hombre no me soltó, Ujú. no me soltó, entonces fue como la ironía de que te estaban diciendo que tenías que cuidarte tanto, pero encuentras a alguien que te dice que te va a ayudar, que te... Sí, sí, y uno, o sea, ingenuo, sin Exacto, pensar mal, es sí. como, ay, llegó un angelito que me... Sí, entonces esta persona, Ujú. cuando me vio que cuando ya yo pasé para aduanas y estos oficiales de migración me revisan, casi despedazan la maleta pensando que yo traía no sé qué, entonces él me vio como frustrada, pero en el momento en que los oficiales terminan de revisar las maletas, yo debe haber entendido que yo estaba libre, que Ujú. yo podía salir y ir a agarrar el otro vuelo, Sí, pero no fue así, sino que me vino como un bloqueo emocional porque me dio un temor terrible. claro. Entonces, él como que me esperó en la puerta cuando yo salí con todas mis maletas, me dice, oh, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar a donde está la otra puerta para que te vayas, pero entonces tienes que pagar una pena porque ellos te revisaron, entonces no te van a dejar ir al otro estado. Fue toda una situación que yo le creía a este hombre, lo que él me estaba diciendo. Entonces él me dijo que la única manera de que él podía ayudarme era que yo le diera el dinero que tenía. No, Y hombre. yo se lo di. Entonces él Ajá. me dijo, cuando llegues allá a New Jersey, vas a ir al aeropuerto y vas a ir a las oficinas de Continental, que era donde la aerolínea que yo viajé, y ahí te van a devolver los $500 porque tú no mentiste, no dijiste la verdad, no sé qué. Sí, sí, una trama ahí. Sí, sí. Y no está, no era alguien que está identificado, uniformado. No, parecía que era un pasajero como común y corriente, como todo el mundo. Nada Sí. más, lo único que no vi común era que él hablaba muchísimo con todas las personas que trabajan detrás de los escritorios Ajá. de las aerolíneas. Oh, fulano, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Oh, sí, es que estoy ayudándola a ella. Sí, eso generaba confianza. Sí, posiblemente esa cantidad de dinero que él estaba lo repartía, no lo sé, no Sí, lo sí, sé. y probablemente también lo hacía con muchísima gente Exactamente. y observaba quienes parecían principiantes, Sí, que sí. estaban un poco perdidos y se aprovechaba Ujú, de esos. sí. Y también no era que te asaltaba directamente, sino que te timaba, digamos, te inventaba una Exacto. historia falsa y ahorita escuchándote, seguro se dedicaba a eso. Se Y ya tuvo que había ver. hecho amigos y todo Sí, y así le sí, sacaba la plata a la gente. es correcto. Sí, entonces eso trajo una situación para mi vida que yo dije, me sentí culpable, Ujú. ¿verdad? Tengo que devolverle este dinero a papá, que tanto que trabaja. Usted Entonces, llegó, perdón, al otro lado y le dijeron mis 500 sí, dólares y... yo fui como toda ingenua y claro, en el avión había llorado de una manera que Ujú, fue que en el avión empecé a volver en sí. Fue como que ujú, en lugar de aterrizar en ujú, el avión, o sea, aterricé en el avión ujú, emocionalmente porque empecé a analizar paso por paso qué era lo que me había pasado. Entonces ujú. me di cuenta, oh sí,
esta persona lo que hizo fue robarme y engañarme. Ujú, Entonces lloré amargamente, de verdad ujú, que sí, no se me olvida eso. claro. Pero aún así llegué al aeropuerto con la esperanza de que me iban a devolver el dinero y una de las personas de la aerolínea me llamó aparte, me sentó, me dice, mire, le voy a explicar qué es lo que le pasó muy Mm, amablemente y me explicó, me dice, ¿verdad? Hay personas que se están dedicando a esto a los aeropuertos y usted fue una víctima y ya. ujú, Entonces, claro, aceptar la realidad no fue fácil ujú, porque ya el momento de ir a ver a mi hermano y de pasar un tiempo agradable se desvaneció, claro. se desapareció porque después yo me encontré en una lucha de sobrevivencia, de ver cómo trabajaba Ujú, para devolverle ese dinero a mi papá. ujú, ujú. Así es que en New Jersey no había mucho trabajo. Empecé trabajando ahí en la casa de mi cuñada cortando encaje. Eran metros y metros y metros de encaje que se me estaban haciendo callitos Por las... porque tenías que usar una tijerita muy pequeña. Ajá. Entonces la manipulación y la repetición, bueno, fue terrible. Ujú, Y lo que me ganaba pues era una tontería, pero podía comprarme un desodorante, podía comprarme mis cosas personales y me ayudaba. Aparece una oportunidad para irme para Massachusetts, donde está mi tío. ujú, Mi prima se iba a casar, me invitan a cantar el Padre Nuestro ese día, entonces bueno, vamos a la boda, canto el Padre Nuestro en la boda de mi prima, etcétera, y mi prima me dice un momento a otro, Katy, ¿por qué no te quedas aquí en Massachusetts? Le digo yo, ¿en serio? Me dice, sí, hay un trabajo de nanny, tú puedes trabajar ahí, puedes quedarte ahí. Y yo dije, esta es la oportunidad para devolverle el dinero a mi papá. ujú, Entonces fui a la entrevista con esta familia americana puertorriqueña y me ofrecieron el trabajo. Y ujú. empecé a trabajar ganando $250 por semana. Wow. Y entonces yo no sabía exactamente el valor del dinero, ni sabía Ujú. cuánto eran $250 que estaba generando Para esa época para esa también. época, sí. Ujú, Entonces, claro, suplía mis necesidades, se lo estaba ahorrando y creo que ahorré como unos 3.500 o $4.000 y cuando tuve ese dinero le dije, papá, mira, aquí está. No son 500, son 4.000. Devolviste mucho más. Sí, sí, entonces sé que con eso compraron las cortinas en IPs, muebles, también creo que viajaron también a Estados Unidos, Mm, vinieron y fue como una satisfacción para ujú, mí, fue pagar una deuda moral que él no me la estaba pidiendo, ujú. pero yo como hija quise honrarlo, ¿verdad? Claro. Y fue muy satisfactorio porque otra persona había dicho, ay, ¿por qué no te lo tiraste o le hubieras dado solo los 500, ¿verdad? Ujú, Pero ujú. no fue así, no fue así. Qué bueno. Entonces, empecé a trabajar y ya después, es cuando conozco y comienzo a cantar en Ok. Massachusetts. Ahí me empiezo a tomar un tiempo de como casi de fama porque empiezo a cantar en muchas iglesias, Ujú, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a ser reconocida, etcétera. ujú, Entonces, soy líder de alabanza por mucho tiempo. ujú. Después, claro, conozco a mi esposo, entonces me caso y duramos como unos 3 o 4 años en Massachusetts. Tenemos a nuestra primera hija, Milka, que ahora tiene 24 años. Y salió una oportunidad de trabajo en New Hampshire y nos movemos hacia el otro estado. Y ahí tenemos 21 años de vivir. A él, digamos, a tu esposo le salió la Sí, oportunidad. le salió una oportunidad de moverse, de trabajo, ¿verdad? Una Ujú, promoción. ujú, Entonces nos movemos de estado, que New Hampshire y Massachusetts, donde nosotros nos fuimos a vivir, estábamos como a 1 hora de distancia, así es que no era muy no lejos. era lejos. Pero nos quedamos 21 años y parece mentira que de Massachusetts a New Hampshire la diferencia de tipo de gente, por ejemplo, en Massachusetts vive mucha gente latina y era donde estaban mis amigos latinos, mi gente latina, mi iglesia latina, y nos venimos a New Hampshire donde es totalmente anglosajón, Ujú, blanco, no hay iglesias hispanas, los hispanos están como debajo de la tierra. Entonces ujú. eso también fue un poquito, Qué chocante sí, fue o chocante, fue un cambio golpe, sí, cultural ahí. porque sentí que hubo ciertas pérdidas, ¿verdad? De Ujú, amigos, de iglesia, de seguir cantando como yo lo estaba haciendo, ujú, ujú. etcétera, etcétera. Un Y cambio después, drástico. exacto, después, claro, uno se acopla y también yo creo que todos los cambios que vienen, que pueden ser drásticos, son para algo bueno.
siempre las situaciones de la vida nos estiran, nos hacen mejor, nos Ujú, limpian, nos desintoxican, sacan eh, qué, qué en realidad somos, ¿verdad? Cuando estamos en tiempo de crisis, eso es lo que somos, lo que estás pensando, lo que estás haciendo, eso eres. Así es que en aquel entonces, cuando yo cantaba, todo era en español, ¿me ujú. entiendes? Todo era español, 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 y tenía uno un terror a enfrentarse al inglés o Ujú. exponerse al Sí, sí, inglés. estabas en una zona de confort, Exacto, una zona de confort en completamente. estabas en otro país, pero de cierta forma no había algo como que te estuviera retando así al Exacto, 100% porque exacto, estabas cantando, estabas aprovechando tu talento, claro, sí, entonces te sentías ujú, súper cómoda y sí, este otro cambio hizo que entraras en choque de una realidad en las que ya no hay exacto, gente como yo, esto que exacto, estaba desarrollando ahorita aquí no lo estoy poniendo en práctica y otro montón exacto, de cosas y es ujú, frustrante. Antes de exacto. continuar con esa parte de la historia, tía, quiero saber algo y es el hecho de que ahorita que nos decías que no fue como el tomar la decisión de ir a buscar ese sueño americano, Ujú. sino que, bueno, 26 años tenías más o menos, Sí, decías. cuando me fui, sí. Em, Ujú. Hubo en ese momento ese cambio en decir, o cómo fue recibir ese cambio de irse a vivir a otro país, digamos, ya siendo adulta. No sé si ya habías construido algo aquí en el sentido de que tenías un plan de cosas que querías hacer, te querías dedicar, ya habías encaminado algo y empezar como esa historia de cero, por decirlo Ujú, así, o empezar esa aventura nueva que ni siquiera sabías que iba a suceder. ¿Cómo recibiste eso? ¿Cómo lo ujú. enfrentaste? Es bien interesante porque cuando uno se va a otro país se trae la cultura con uno. Ok. Y si se trae la cultura, se trae la mentalidad, etcétera, ¿no? Se Ujú, trae la parte del hogar, la parte, el fundamento de tu familia. Entonces, eso también es muy importante cuando los papás, bueno, si son educados, mucho mejor, ¿verdad? Pero cuando no hay un fundamento en esa área, prácticamente uno como que se cría solo ujú, por las experiencias de la vida. Pero en aquel momento, cuando yo me voy para allá, este, no fui con una idea, voy a ir a casarme o voy a ir a estudiar. Yo solamente fui a ver a mi hermano ujú. y a regresarme, con la circunstancia de que trabajé para devolverle el dinero a mi papá, por en ese momento pensé que era circunstancial. Sí. Entonces, digo yo, bueno, ya estoy aquí y a esto es lo que voy, que se trae uno la cultura con uno, porque dice, bueno, ahora me va a tocar casarme. Ujú, Entonces, casarte, ¿qué conlleva? Bueno, que tienes hijos. ujú. ¿Y qué conlleva tener hijos? Que te tienes que quedar en la casa como se quedó mi mamá, como se quedó mi abuelita, como se quedó mi tía. Sí. ¿Cuánto tiempo te tienes que quedar en casa? No sabes. Y vas a tener que criar, vas a cocinar, vas a limpiar, vas a lavar. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces Sí. no había una visión hacia más allá. ¿Por qué? Porque, Sí, culturalmente en esa época casi que lo que se veía como el papel de la mujer, correcto, muy machista, pero correcto, la mujer que tiene que estar en conseguirse un esposo, que la mantenga, exacto, estar en la casa siendo ama de casa. Y exacto, no había como esa visión de que se realice, de que exacto. ponga, de que se dedique ella sola, no sola, pero que ella saque y explote su potencial. Exacto, No había en ese momento esa proyección exacto. que ahora me imagino durante el camino y el Ujú, tiempo y la vida ujú. te has dado cuenta que pues que Es no era así. que no era así, es correcto. Sí, también creo que la pareja juega un papel importante en eso, ¿verdad? Donde hay, ya sea que haya inversión en la pareja, que haya una visión de pareja, también eso es bien importante, pero después de que yo cumplí con ese rol de mamá que creo que nunca me voy a arrepentir porque marcó muy hermosamente la vida de mis dos hijas, ¿verdad? En cultura, hablan el español perfecto, leen, cantan, etcétera, en español, y eso fue parte del sacrificio que yo eh, tuve, ¿verdad? Por Ujú, estar con ellas todos esos primeros años de sus vidas, ¿no? claro. Pero yo saco ciertos cursos, entonces ahí es donde yo comienzo a ir ya a un community college, empiezo a estudiar mi inglés, saco unos cursos como de enfermería, cortitos, etcétera. Entonces digo yo, no, entonces yo puedo hacer otras cosas.
manejar, sacar licencia. Ujú, Esa era otra situación. Dije, ¿cómo puede ser posible que todos estos años yo viviendo en Costa Rica y mis hermanos nunca me dijeron, venga, la vamos a enseñar a manejar? Papá ujú, decía, voy a enseñarle a manejar a los varones, pero no era una situación ujú. de que él dijera, tengo dos mujeres y les voy a enseñar a manejar. Así Sí. es que llegar a ver a Estados Unidos y ver a las mujeres manejando, para mí fue como un sueño. Bueno, entonces licencia, estudiar, ser ciudadana americana, también ese fue otro sueño. Y entonces, eh, empiezo a ver las oportunidades. Cuando hablamos de que tú me hablas del sueño americano, Sí. yo creo que es algo idealista. Ok. El sueño americano no existe. O Ujú, sea, yo lo que pienso que existe es el sueño del trabajo. O sea, el sueño americano es porque vivimos en América sí. o en Estados Unidos, pero también hay un sueño costarricense, también hay un sueño guatemalteco, también hay un Ujú, sueño de España. O sea, cada país tiene su sueño. sí. En realidad, el sueño americano es de trabajo. Sí, era tal vez porque era un país en el que siempre, de cierta forma, Costa Rica, yo lo veo así, es como una colonia, ¿verdad? Siempre hemos tenido la influencia de ese país y es a lo Ujú, que siempre hemos aspirado por mucha ujú. influencia de los medios de comunicación, de Hollywood, Exacto. de todo esto. Y que sí, como es un país más desarrollado, Sí, claramente hayan como más, o hay más oportunidades en cuanto a empleo, en cuanto a crecimiento y todo lo demás. Pero sí, depende de la persona. No es como que yo depende de la simplemente persona. voy allá y automáticamente voy a hacer dinero y me voy a hacer de mis cosas materiales. Exacto. Porque si usted no se esfuerza y si usted no va construyendo eh, lo que usted quiere lograr, no, nadie se lo va a regalar, no, o no, no Correcto. va a venir por sí solo. Que menciono eso por el tema cultural, me imagino, que también vos vivías, Ujú. y es el hecho de que todo el entorno social, familiar y cultural, ¿verdad? Pues llega a afectar en cómo se desempeña esa persona Es y correcto. llegar allá y que el ritmo probablemente sea diferente Ujú, o hábitos de que apenas tenía dinero me lo gastaba de un solo y no generaba un ahorro o una ujú, inversión o no me proyectaba más allá, ujú. probablemente no era algo que estaba tan impregnado en nosotros, digamos, Sí. para esas épocas. Ya Ujú, ahora con el acceso a la información, sí, es algo que se ha ido metiendo poco a poco pues ujú. en la cultura, pero me imagino que para eso, para esos tiempos pues era así. Y pudo haber mucha gente que buscara ese sueño Sí. americano, Ujú, ¿verdad? Y que sí lo lograra en el sentido ujú, de que aprovechó esas oportunidades y ujú. otros no, Sí. de todo. Para ti, ¿qué significa el sueño americano? Lo veo así como un país en el que puedo ir a cumplir, no sé, por ejemplo, que sé que también tiene su engaño de cierta forma, pero si yo tengo el sueño de ser actor, entonces en Estados Unidos voy a ir a cumplir ese sueño. Ok. Si tengo el sueño de ser futbolista, allá lo voy a ir a lograr Ujú, ujú. en la MLS. O si tengo el sueño de, no sé, tener mi empresa de pintura, entonces en Estados Unidos lo puedo alcanzar. Sí. Pero sea como sea, ya aquí o en la China, usted Sí. tiene que esforzarse, ¿verdad? Sí. Ahí tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un Ujú, esfuerzo. En el ujú. caso de las personas que claramente lo hacían por necesidad, ¿verdad? No, porque otros pues no tenían esa necesidad y ya eran personas pues Ujú. con poder económico que más bien iban pero para viajar, para pasear, para conocer, Exacto. que antes era más como un lujo, ¿verdad? Exacto. Ahora hay mayores facilidades Ujú. para poder hacerlo. Exacto. Exacto. Sí. Te topaste, me imagino, de todo tipo de latinos, gente que sí estaba realizándose y gente que no. Claro, sí, sí, no, como todo, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es no sentirse que uno sobrevive. Ujú, Siempre la gente está buscando algo para realizarse y yo creo que es importantísimo, es muy importante. Y en mi caso, he visto muchísima gente latina que han obtenido sus títulos, sus trabajos, otros no, otros se han conformado, otros se han sentido tranquilos como están, ¿verdad? Pero la verdad es que todos necesitamos trabajar, todos necesitamos producir, todos necesitamos alcanzar nuestras metas, ¿verdad? sí, Y en el caso
digamos, de la comunidad latina, muchas de las desventajas, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen el idioma, muchos de ellos no tienen los papeles, etcétera. Ujú. Digamos, transporte público es súper importante allá si no tienes una licencia, etcétera. Entonces hay muchas personas que tienen estas desventajas, otros también lo toman como excusa, ¿verdad? Pero creo que siempre hay oportunidades para todos, siempre. Ujú. Que te estaba diciendo que después de que salgo yo de esa zona de confort, porque no hablaba inglés. Ujú. Entonces, el venirme a otro estado donde no hay gente, donde me puedo rozar con el español, me expongo. Ya la retó Sí, sí, me tiene que expongo. hablar o sí, porque Sí, si no, no tiene cómo sí, comunicarse. exacto. Me expongo a la iglesia que solo es en inglés, entonces maravilloso porque el oído empieza a desarrollarse, empiezas a codiarte con gente que habla inglés, etcétera, y de un momento a otro empiezas como un chiquito, ¿no? Como un bebé a dar pasitos de Ujú. bebé y empiezas a crecer y a comunicarte, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, en mi caso, yo podría decir que he alcanzado cierto, ¿cómo se llama? Nivel de sueño americano. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Porque me desenvuelvo, porque puedo hablar con la gente, etcétera. Ujú. Ujú. Y ahora pues tengo, digamos, mi propia empresa, he estado realizando mi propia empresa de limpieza, ya la registré, tengo un nombre, Ujú. tengo 2 personas que trabajan para mí. Ujú. Entonces, eso es muy bonito, Claro, pero posiblemente son cosas que son natas en uno, pero cuando no estás con personas que piensan y que hablan como tú, muchas veces esas cosas no aparecen. ¿Me correcto, entiendes? En totalmente. tu caso, ¿verdad? Ujú. O como cualquier otro, si estás en el campo del fútbol o en el campo de la pintura o cualquier campo, te tienes que rociar con gente que piense, que hable y que le gusta lo que a ti te gusta para que tú puedas aprender. Exacto. Entonces, yo creo que esto es lo que me ha estado pasando a mí. Sí, sí, uno es lo que escucha, uno es lo que ve, uno es lo Exacto, que con quien se relaciona exacto. y esto se lo dicen conforme uno va creciendo desde la adolescencia Sí. y claramente pues uno no tiene la madurez, no ha desarrollado tanto el razonamiento Ujú. y entonces no lo interioriza, pero ya uno se da cuenta que definitivamente si yo quiero aprender, por ejemplo, si yo quiero hacer esto, este tema de producir podcast y todo lo demás, tengo que Sí, rodearme con gente, por lo menos, o que ya lo haya hecho o que también esté en ese mismo camino. correcto. Porque si me rodeo de personas, otro tipo de personas que hacen otras cosas, difícilmente van a transmitir algo de lo que yo quiero desarrollar. Correcto. Entonces tiene que ver claramente mucho eso, ¿verdad? La cultura y hasta puede ser alguien pues que tengo a la par, que conozco o Ujú, ahora con estos medios que tenemos, es la información que yo puedo buscar y ujú, aprender, a pesar de que nos divide una pantalla y la persona ni sepa quién soy, ujú. me estoy rodeando de eso, estoy escuchando eso, Sí. estoy viendo eso y estoy aprendiendo. ¿Verdad? Porque si me junto con personas que se están dedicando a otras cosas o algo que no Ujú. están o que no genera crecimiento, ¿verdad? En mí, inevitablemente probablemente lo repita, Correcto. porque es lo que hablo con ellos, es lo Ujú. que veo. Ayer hablaba, de hecho, el tema de los medios de comunicación. Aquí estuvo un compa que estuvo viviendo, trabajó para WhatsApp, entonces se fue a vivir a Irlanda y yo le preguntaba el tema de los medios de comunicación. Le digo, yo, "Ma, ¿cómo son las noticias ahí?" Y me decía que no, que lo que hablaban eran de temas de en qué se iba a invertir el presupuesto del país, entre otras cosas. Y usted viene aquí y ve los noticieros y todo es que asesinato, o sea, hacen famoso al narco, Ujú. ¿verdad? Y mataron a tal y aquí hay tantos, ¿verdad? Entonces siempre es como ese amarillismo, ese morbo de muerte, de Ujú. chisme, etcétera. Sí. Y claramente si la comunidad, ¿verdad? O si el país, si la sociedad está consumiendo eso constantemente, viendo esas noticias, Ujú. no necesita como estar razonando en decir, no, mira, yo solo voy a pensar en asesinatos, ¿no? Es algo que se va quedando ahí en su Claro, subconsciente definitivamente. y lo termina usted Ujú, definiendo, ujú, ¿verdad? ujú. Es bien interesante porque cuando tú te vas me imagino, a cualquier país, tú adoptas Correcto. la cultura. Entonces, también es muy importante porque en el caso, los americanos son personas muy
muy perfeccionistas o son personas que hacen sus cosas muy bien, son muy puntuales, son personas que muchos de ellos tienen sus propios negocios, entonces tú imitas Ujú. las cosas buenas de ellos, ¿no? Tú aprendes de cómo se hace este negocio, de cómo se trabaja aquí, de cómo se hace. Entonces también eso es muy, muy importante. Si me hubiera quedado con mi cultura de cuidar a mis dos hijas, pues estuviera ahorita sinceramente en mi casa tal vez haciendo tortillas, pienso yo, Sí. y tal vez de otra manera, pero empiezas a adoptar la mentalidad del país, cómo se trabaja, cómo se mueve, cómo se surge, no cómo se sobrevive, sino que cómo también se disfruta, porque he Ujú. aprendido a disfrutar lo que hago, a no sentirme miserable, ¿me entiendes? Estoy encontrando un valor en lo que hago. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Tú ves a los extranjeros que vienen acá, los chinos traen su arroz cantonés, los colombianos traen su cultura y la absorben, ¿me entiendes? Ellos Sí. vienen a surgir, no vienen a decir, oh, vamos a hacer lo mismo que hace un tico, no, estamos trayendo lo de nosotros y vamos a surgir en este país. Ujú. Y bueno, y los ticos se vuelven consumistas de lo que traen Del otros, producto de ¿verdad? afuera, sí. Exacto. Entonces, eso es lo precioso de llegar a un país nuevo que tú empiezas a absorber, empiezas a imitar, empiezas a aprender la cultura. Y si es para bien, muchísimo mejor, ¿verdad? Sí, de hecho tenía había invitado aquí a un compa también, él trabaja en Jacó como DJ Ujú. y me decía algo que él veía positivo de la cultura gringa y es el hecho de que, dice, mae, estos maes tienen esa cultura de ayudar al otro, digamos, de Sí. ver cómo nos unimos para salir adelante los dos, Ujú. cómo hacemos para crecer, que yo considero que es algo, no sé si latino o tico, pero o sea, a veces se ve como muy reflejado la envidia de y que no sepa qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y si usted analiza un poquito más, si a usted le va bien, a mí me va a ir bien. Y si a todos nosotros nos va bien, entonces es algo que se va a ir expandiendo, ¿verdad? Ujú. Pero existe como ese chip de como de egoísmo, como de Sí, envidia, no sé si lo correcto. percibes así. Un poco, sí, no entiendo, a veces compartía con mi hermano lo mismo, a veces, ¿verdad? Entre la misma familia o los amigos, ¿no? Se da mucho entre la No, misma sí, familia. no veo por qué, ¿verdad? No se pierde nada, Ujú. ¿verdad? Al contrario, Es que sí, digamos, si yo vengo y le ayudo a usted hoy sí, y a usted le va bien, ujú, probablemente a mí en el futuro me va a ir bien porque usted me va a ayudar, o por lo menos es claro, tener esa mentalidad. claro, Y no es porque tiene que ser incondicional. En el caso, o uno pensaría, ¿verdad? Yo no te voy a ayudar como para esperar algo a cambio. ujú, eh, es mentira decir que no es así, digamos. Uno sí, esperaría que si en algún momento de necesidad, o si uno tiene algún momento de necesidad, que la ujú, familia esté ahí, que la familia lo apoye, que la familia lo exacto, ayude, más si yo en algún momento le ayude a usted. ujú, ujú, Pero bueno, no hay que hacerse expectativas porque uno se llega a dar sorpresas en el camino, sí, ¿verdad? es Y correcto, si yo me ciego en que em, mi familia o, ¿verdad? Mi ujú, tía, mi primo, etcétera, me va ujú, a ayudar como yo lo ayudé, probablemente me lleve desilusiones. es correcto, Entonces, decepciones, decepciones, exacto. Entonces, es hacerlo de forma incondicional, así pero es. siempre teniendo como ese buen pensamiento de si yo le voy a ayudar hoy, probablemente esa persona más adelante me ayude. Y si a todos nos va bien, a toda la familia le va a ir bien, y Claro. entonces más bien, ¿qué está haciendo usted Ujú, para ver qué yo puedo replicar y usted llegue y me cuente y no es como, ujú, no, que nadie se dé cuenta y si yo logré hacer esto y conseguir estas cosas, me lo voy a guardar, ujú, ¿verdad? Como ese egoísmo, ese miedo, esa avaricia de que si le digo al otro o me lo quita o me lo roba, ujú, ¿verdad? No sé si lo percibes así, pero también sé que hay algo, voy a decirlo, psicológico, ¿verdad? Y ya algo cultural, porque sé que se pasa a través de la genética y es todo el pasado que tenemos de esclavitud. ujú, Entonces, podría creer que nosotros como latinos, como tenemos esta historia, hay algo ahí que nos influye, digamos, en nuestro comportamiento, en tener ese claro. tipo de actitud,
porque venimos de un pasado de esclavitud, de opresión, de otro montón de cosas que inevitablemente está ahí Ujú. en alguna parte de nuestra información genética, ¿verdad? Y a diferencia de estas otras culturas que no han vivido eso, ¿verdad? Que más bien pues fueron ellos los que lo gestaron, entonces Ujú. probablemente por eso tienen ese cambio cultural y más bien estas ideas de cómo me expando, cómo genero más, cómo produzco Como más, surjo. cómo Ujú. surjo, cómo lo disfruto, etcétera. Ujú. Podría pensar que va por ahí. ¿Tiene cierto sentido? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, pero yo creo que lo que yo he aprendido todos estos años es con la actitud que tomas las cosas. Bueno, si conoces la Biblia, la Biblia en sí como un libro nos da 500 proverbios y nos dice cómo debemos de comportarnos entre nosotros y uno de esos dice, ¿verdad?, que es mejor dar que recibir. Entonces es una Ujú. situación que no es que no me está limitando, me está diciendo que dé y Sí, que es mejor dar que recibir. Entonces eso me da a mí una paz interna que no voy a esperar nada. correcto. ¿Por qué? Porque me estoy despojando de algo que, pues, que es mío, pero que no lo necesito y que esa otra persona lo necesita. Sí. Entonces, con la actitud de cómo la otra persona reacciona, también es muy importante. Yo no voy a lidiar con tu comportamiento. Yo voy a hacer lo que yo creo que es mi convicción que te va a ayudar. Y como tú reacciones, como sea tu comportamiento, tú vas a tener que lidiar con tu comportamiento. Entonces, las personas siempre se van a convertir en una lección para mí. Ujú. Entonces, ¿verdad? El que puede recibir qué es lo que uno hace si o sea, en tu caso que tú dices, bueno, si estoy innovando, estoy haciendo algo nuevo, no debe de preocuparte, tú sigues adelante, yo sigo adelante y como la otra persona reaccione, ese es su problema. Ujú. Eso es lo que se le llama también en psicología una parte de límite Ujú. emocional donde permitimos hasta dónde lleguen las personas a nuestra vida Ujú. y podemos como vivir muy libremente en el aspecto de que el comportamiento del otro no es mi responsabilidad. Ujú. Sí, sí, el cómo reaccione el otro. Exacto. No, primero no debo hacerme expectativas, yo sé que eso es lo que en general desatan los problemas, Exacto, porque a veces consciente o inconscientemente yo me hago una expectativa de cómo usted va a reaccionar ajá, y difícilmente yo vaya a poder adivinar eso. claro, Entonces es más como, como yo me sienta y si yo necesito decir algo, soltar algo, más para liberarme yo, pues lo voy a hacer sin intentar pensar cómo va a reaccionar el otro, ¿verdad? No, es es algo que yo no puedo controlar, exacto. ni puedo esperar. Ujú. Tía, ¿cómo fue empezar cómo se llama la empresa? Se llama Katia's Home Service. Ah, ok. ¿Cómo fue Así empezar se eso? ¿Cómo llama. fue ese Bueno, proceso, si te acuerdas? fue una situación bien interesante porque cuando comencé, no comencé trabajando para mí, sino que para para una americana. Ujú. Y esta señora tenía como 7, 8 personas trabajando para ella y yo era la que le generaba pues un poquito más de dinero. Sí. Cuando me di cuenta que podía hacerlo por mí misma, entonces yo dije, ok, voy a, a pedirle a ella pues prácticamente que voy a renunciar. También fue un golpe para ella, así es que fue un momento bastante crítico para mí porque significaban muchísimas cosas, ¿verdad? Confidencia, Ujú. creer en ti, podría pensar, bueno, es que la limpieza es algo pues sencillo, pues, ¿verdad? Etcétera. Sí. Pero ya a nivel profesional es una demanda porque vas a empezar a cobrar tus clientes, etcétera. Así es que fue una experiencia muy bonita que me trajo como una resiliencia de que Ujú. sí, sí se puede, hay que intentarlo. No importa si pierdes en el camino, siempre vas a perder algo. Hay que arriesgar, hay que tirarse a ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me... Y en ese camino, en algún momento dijiste, no, voy a dejar esta hora botada. Claro, claro que sí. En algún momento pensé que tal vez no se iba a valorar como tal cosa, ¿no? Ujú. Pero no, es una de mis pasiones. Ujú. Empecé a encontrarme
que ir, digamos, a ofrecer el servicio no era algo que me hacía sentir qué desgracia, otra vez aquí. Ujú. No, o cualquier otra persona, tengo que venir a sentarme a esta oficina 5 horas y verle la cara a aquella persona. No, yo empecé a encontrar que esto era una también de mis pasiones. Ok. Que te puedo decir que, bueno, una de mis pasiones es la música, una de mis pasiones es ir al gimnasio, una de mis pasiones es cantar, una de mis pasiones es leer, una de mis pasiones es la psicología, una de mis pasiones es la medicina, Ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una de mis pasiones. ujú. No me sentí miserable, no me sentí que estaba sobreviviendo porque hay gente que trabaja pero no le gusta lo que hace. En mi caso me di Ujú. cuenta que sí. Creo Y que la mayoría la de mayoría, personas. exacto. No sé cómo expresártelo, pero yo lo amo. Sí, Yo amo lo que yo hago, sí, sí, lo lo disfrutas. disfruto muchísimo y doy más de mí, de lo que yo me podría imaginar cuando estoy haciendo mi trabajo. Y solo Dios y yo sabemos las cosas que quizás yo hago sin que nadie se dé cuenta. Ujú. Pero eso es parte de mi firma, como dije ayer. Sí, Pero mi empresa surgió en la pandemia. ok. Exactamente cuando la pandemia comenzó, yo empecé mi propia empresa. Y desde la pandemia hasta acá, yo no he dejado de trabajar. Qué bueno. Exacto. Sí, también igual hablaba con un compa que tuve por acá, porque sé que muchas personas se vieron afectadas por la situación de la Ujú, pandemia. ujú, Yo en su momento a nivel laboral también fue, digamos que una época muy, muy bonita, porque empecé a tener crecimiento y todo lo demás. ujú. Entonces, no sé si decir que fui beneficiado por la pandemia, pero no fue un Definitivamente. momento tan caótico como sé que para otras personas sí. Ujú. Y lástima, ¿verdad? Qué doloroso las personas que sufrieron Exacto. por eso, pero sí, Sí. sí he visto que otras personas pues aprovecharon ese momento, que es normalmente el cómo usted ve esa crisis, ¿verdad? De qué forma lo hago, si entro a, La aprovecho. la aprovecho, exacto, o me echo a morir, Ujú. Exacto. que no es fácil, ¿verdad? Es una lucha mental Ujú. que a un final es lo que más nos puede o bloquear o impulsar, Ujú. pero, pero sí, depende cómo lo aprovechas y en este Sí. caso vos lo aprovechaste. ¿Hubo resultados de inmediato? ¿Tuviste que esperar un poco? Nada. No, Ok. no, no ¿Cómo fue? tuve, ¿Cómo no, fue? no, no Cuénteme. tuve fue algo precioso porque no fue algo como digamos que yo haya puesto anuncios por aquí, anuncios por allá, o Ujú. que me haya dado a conocer. Mis propios clientes fueron, El boca en ¿verdad? boca, digamos. Exactamente, lo que se llama la puerta a puerta también. Ujú. Y de 5 clientes a 30 y así, de un momento a otro, ¿verdad? Y empecé a tomarle muchísimo más amor y también a conocer, ¿verdad? La parte de técnica de cómo también se hace este trabajo y también pues tengo la visión de expanderme un poquito más hacia algo más comercial, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, no, yo creo mira, en esto creo que en la vida siempre están los que se quitan y los que se ponen, ¿no? Ujú. Y en todos los campos uno siempre va a tener momentos donde se quita, pero te vas a quedar con lo que hay y con eso es lo que tienes que no conformarte, pero sí estar agradecido. Yo creo que esa es otra, que muchas veces cuando estamos en situaciones de crisis nos cuesta agradecer lo que tenemos, Sí. porque lloramos por lo que se fue o por lo que no tenemos, pero entonces a veces no agradecemos lo que tenemos. Sí, sí. Y me siento identificado porque uno, ¿verdad? Es como difícil no afanarse. Ahorita que hablábamos de las expectativas que uno se hace, es inevitable, o por lo menos así lo he vivido hasta este momento de mi vida, valga la redundancia, pero Ujú. es como inevitable porque no es algo que uno razona, sino que inconscientemente está ahí. eh, no sé ni cómo explicarlo, pero es como una idea que yace ahí en su interior, que de cierta forma usted espera, pero como que no le quiere, como que no le quiere hacer caso, pero ahí está. Y cuando no se cumplen esas cosas, hay mucha frustración. Ujú. Y, y suele uno quitarle méritos a lo que ha logrado hasta el momento, Claro. ¿verdad? Porque en algún momento específicamente de esto,
esto era una idea, era un sueño y gracias a Dios se está Aquí ejecutando, está, sí. pero también uno tiene otras expectativas o se hizo Ujú, otras expectativas, otras ideas, en donde me pongo a pensar más en ese afán de eso otro y no a disfrutar este momento, es no correcto, valorar este momento. correcto. Pero bueno, es bien complejo, ¿verdad? Sí. Em, Durante ese proceso, tía, hablabas de que sí empezaste, o sea, trabajabas con alguien y todo lo demás, pero hubo Ujú. como alguna mentoría, tuviste algún mentor, alguna persona que te ayudó así, que te impulsó en todo este proceso, sea alguien que estuvo cerca tuyo o alguien que viste, alguien que te inspiró. Bueno, esta persona con la que trabajé Ujú. fue esa inspiración, porque Ok. yo dije, bueno, ella puede hacerlo. Ujú. Este, ella no se involucraba en el trabajo, ella era más que todo, tenía la posición de administradora. Y entonces ella mandaba a sus empleados. Así es que fue prácticamente ella se convirtió en esa persona que me motivó a decir, si ella lo hace, yo también puedo hacerlo, ¿no? Fue como cuando, me imagino que cuando tú te viste, tú te divisabas, tú te veías ahí. Entonces yo hice lo Ujú. mismo, yo hice una visión de mí misma, haciendo mi propia empresa, trabajando, tener mis propios clientes, etcétera, etcétera. Y fue como llevarlo a una realidad. Ujú. Tal vez tuve un poco de conflictos, digamos que yo no soy tan buena con la matemática o con los números o entonces yo era, bueno, yo trabajo y estoy generando dinero, pero no es una situación que cuánto tengo en la cuenta, cosas como muy tontas, muy superficiales que las puedo aprender. Sí. Pero en realidad, ya traía también un tipo de experiencia porque había trabajado en Massachusetts, etcétera, y aprendí muchísimo de una señora que hasta la fecha no, le agradezco a Dios porque la haya puesto en mi camino Ujú. y aprendí muchísimo de ella. Y también aprendí muchísimo de esta señora, muchísimo. Y ahora entonces ya con este conocimiento que obtuve de ellas, etcétera, entonces yo he aplicado mis propias técnicas, ¿verdad? Las he traído y también quiero en un futuro, ¿verdad? Que no sea muy, muy lejano, ir, digamos, a conferencias, donde se habla del negocio, ¿verdad? Cómo puede Ujú. surgir, etcétera, etcétera, y Para pasar a otro nivel. para pasar a otro nivel, exactamente, y ya no ser tal vez la que va a hacer el trabajo, sino la que administra, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí se necesita asesoría, etcétera, etcétera. Y Claro. también esos son pasos que necesita uno, a veces yo peleo con la confidencia, ¿verdad? Ujú. O sentirse que uno no es capaz, o la edad. Oh, Katia, ya tú tienes 54 años, ¿qué más quieres, mamita? No puedes hacer más. Pero yo creo que el mayor enemigo que tenemos nosotros los seres humanos somos nosotros mismos, Sí. porque nadie más puede hacer que tú hagas las cosas más que tú. Sí. O sea, nadie te iba a venir y te iba a hacer todas estas cosas que tú tienes o te iba a comprar todas estas cosas, sino solamente tú. O Correcto. le podías compartir. Entonces yo creo que sí, nosotros los seres humanos, Dios nos ha hecho con una capacidad de resiliencia, con una fuerza, con una situación donde creo que podríamos lograr lo que queramos, Ujú. ¿verdad? Que no es fácil, no es fácil, pero yo creo que el proceso de aprendizaje es lo que nos hace personas ricas por dentro, Ujú. nos transforma, nos realizamos en esas personas. Eh, no es una situación de que tú te realizas de una manera profesional, Ujú. pero ¿qué es la parte interna? ¿Qué es la parte de no mentir? ¿Qué es la parte de tratar a la otra persona con amor, con respeto, con cuidado? Todas esas partes de la persona interior son más importantes que la parte, digamos, profesional o etcétera. Es un Sí, sí, complemento. el valor, la ética. Es un complemento, o sea, que embellecen Ujú. el don, ¿me Ujú. entiendes? ¿Qué Ujú. hago yo viniendo aquí y mi sobrino es un pesado, un déspota, no me Ujú. respeta, Ujú. pero quiere algo muy bonito, ¿no? Entonces, es tu parte interior, lo que se ha trabajado adentro, es lo que hermosea este lugar. Ujú. Me enriquece hablar contigo, es precioso, ¿verdad? Nos recibiste con amor, nos diste tu café, tu pan, tu amor, tu cariño, nos compartiste de ti. Entonces, esto es lo que me enriquece a mí. Esto Ujú. es precioso, pero la parte del trabajo interno como ser humano es lo que creo que tiene un valor
que no, ¿verdad? No tiene valor. Sí, sí, te entiendo, Es precioso. porque sí, puedo tener títulos de maestría, de lo que sea, y pasar al frente suyo y ni volverla a ver o no decirle ni Exacto. siquiera buenos días. Exactamente. Que sí, que me ha pasado con Ujú. gente que di, muy profesional, que uno admira Exacto. muchísimo, Sí. pero que di, no tienen tal vez esa educación. Y sé que también es un reflejo de que uno di, como que magnifica a estas personas y como que más bien tiene Ujú. como espera eso de la persona Sí. también y más bien uno está atento de, mira, no me saludó, no me dijo hola. Exacto. Y puede que tal vez uno a veces le pase también porque Ujú. anda, ¿verdad? Con sus cosas en la mente y todo Ujú. lo demás, pero definitivamente sí hay personas que sí es una actitud de ellos, ¿verdad? Tienen su gran título en su gran Ujú. universidad, pero no transmiten ese amor, ¿verdad? Ese Ujú. respeto hacia los demás Ujú. que uno entiende que a un final es lo que más tiene, Exacto. lo que más tiene valor, porque en algún momento yo he entendido que la vida es de altibajos, ¿verdad? En algún momento estás súper bien y en algún momento estás mal y vuelves a estar bien y mal, Ujú. que de hecho escuché una historia, no sé si está escrito, pero que la mamá del rey Salomón le había dado un anillo y que en su anillo decía todo pasará. Y creo que es una frase muy sabia porque si uno está pasando un momento difícil, hay que entender que va a pasar. O sea, No va a ser para no va a siempre. ser para siempre. Ujú. Pero esta es la parte fea de la historia. También, si uno está pasando un momento bonito, hay que entender que puede que pase ese momento bonito, porque venga Ujú. una prueba, ¿verdad? Venga, Claro. venga algún reto, Ujú. pero que, como usted decía también, lo rico es que uno aprende a un final. Ujú. Lo bonito es aprender de todas esas situaciones, eso es lo que lo enriquece a uno y lo Ujú. que le puede dar, a pesar de que usted no tenga nada a su alrededor, Ujú. ya te dio esa experiencia. Exacto. Ya por lo menos yo adquirí la experiencia de aprender a programar todo este equipo, a Claro. lograr y hacer este set, que gente estuviera aquí sentada conmigo conversando. Ujú. Entonces, Ujú. le solemos tal vez quitar valor cuando ya alcanzamos las cosas, ¿verdad? Y se nos Exacto. olvida lo que costó, la idea, desarrollarla y el Ujú. punto hasta llegar ahí. Entonces, Ujú. todo esto hablame que me estoy echando es para mí mismo. Porque sí, necesito ahí, dame energía Sí, y sí, sí, fuerza esa ante terapia. esa Sí, terapia sí, solo. Sí, soy mi sí. propio terapeuta, de hecho. Claro, sí. Pero sí, sí, definitivamente coincido con esa idea. Tía, hablábamos también de que, y nos contabas, esta cultura te ayudó mucho a cambiar tu mentalidad y todo lo demás, pero sé que hay un aspecto negativo y que nos influye como cultura también, y es el tema del consumismo, ¿verdad? Que no está mal comprar sus cositas, tener sus cosas, pero sabemos que hay mucha gente que compra cosas innecesarias Ujú. por un tema psicológico, porque sé cómo funciona y cómo influye para que usted consuma y compra y todo lo demás. ¿Cómo vives eso allá? De hecho, se dice que Estados Unidos es el país que tiene más eh, storage, es ese, ¿O no es obesidad? son bodegas, Bodegas, ok. perdón, sí, no sé si, pero en Estados Unidos, en todo lugar hay edificios de bodegas, Ok. que es donde la gente renta, paga una mensualidad y va a dejar ahí todo lo que no usa. Aquí empezó a haber un mercado de eso. Ok, Pero es que bueno, sí, somos una réplica. exacto. Y a pesar de que ya, ¿verdad? Antes sí era más, o sea, pasaba algo en Estados Unidos y como que duraba sus semanillas en que uno se diera cuenta Sí. aquí o hasta Ujú. meses. Ahora Ujú. entendemos claramente que con el internet y todo ya no es así, Exacto. pero es eso. Yo siento que copiamos todo lo que hace el hermano No mayor, pero entiendo todo yo. lo malo que hace el hermano mayor. Exacto. Entonces vas a encontrar lugares así en cada esquina. Y la persona que se inventó esa idea de hacer bodegas para que la gente venga a dejar lo que no usa, Ujú. es que hay que pagarle para que cuide las cosas mías Que yo no estoy que yo usando. no uso nunca. Y Ujú. que tengo la expectativa que un día las guardo porque posiblemente un día las vaya a usar, ¿no? Como los tornillos que guarda el tata ahí. Exacto. Sí. Ajá, O la los gente pedacillos de madera. dice, voy a guardarlo, ¿verdad? Porque tal vez un día lo voy a usar o porque está pensando en el futuro del nieto o de la hija, lo que sea. Y Ujú, hay otras personas que empiezan a pagar una mensualidad y otros no pueden. Y ujú. la persona que es el dueño de las bodegas
tiene que sacar todo eso y vendérselas a otra persona y esta persona hace una venta de garaje. O sea, Ujú. es un reciclaje horrible. Es todo una, sí, sí. Es, De hecho hay es, programas es de exactamente eso de mismo. que la gente compra las cosas que la gente no pudo pagar o que O que olvidaron. olvidaron ahí. Sí, entonces a mí me pasó muchísimo, ¿verdad? Recién llegada ya, especialmente cuando me casé, de que cada fin de semana había que, ¿verdad? Estrenar algo nuevo, un par de zapatos, una blusa, lo que sea, y yo no le había encontrado el valor a eso, ¿verdad? Ujú, ujú. Claro, con el tiempo ya uno va entendiendo, etcétera. Entonces, yo creo que Dios también tiene una parte importante ahí porque le da a uno cierta fuerza de dominio propio para, ¿verdad? Para usar sentido común y que las cosas no deben hacer así. Pero en realidad, la cultura americana pienso que también es parte de su cultura porque ellos es en abundancia. Ujú. Cuando van a los países, construyen escuelas, lo que sea, eso es lo que ellos dan. Esa es Sí. la abundancia de ellos y así son ellos en sus casas. Si abre sus asuntos donde tienen sus comidas, es algo exagerado. Donde Ujú, tienen su ropa, es un montón de ropa, es un montón de zapatos. Ellos tienen de todo en abundancia. Y ujú. cuando se van a darle al prójimo, también dan en abundancia. Entonces, creo que también es una parte de la cultura que se les ha enseñado que es así. Sí. ¿Me ¿Y lo entiendes? ves positivo o ves que se van muy al extremo? Porque de eso que hablábamos, ¿verdad? De que es mejor dar que recibir y entonces Sí, probablemente hay un efecto ahí, como ley universal de yo le estoy dando a usted porque tengo exacto. y estoy teniendo porque le estoy dando al Ujú, otro. ujú. Entonces, ¿verdad? Y está escrito también, Sí, el que tiene se le dará más y el que no, exacto. más bien hasta se le va a quitar. Ujú, Creo que eso es más como una explicación de su comportamiento hacia las cosas, ¿verdad? ujú, De cómo usted administra lo que la vida le da. Entonces probablemente si usted lo administra mal, lo va a perder y lo que ujú. tenga lo va a seguir perdiendo y si lo administra bien. Pero también entiendo que eso mismo que hablamos del tema del consumismo y que em, hay como una idea o inconscientemente de llenar vacíos a través de ese consumo. Sí. Y creo que psicológicamente se refleja en eso, ¿verdad? Como Ujú. quiero y quiero y quiero y quiero más y compro más, pero ese vacío que tengo no lo lleno y creo que si lo sigo haciendo en algún momento se va a Exacto. llenar y no lo consigo así. Sí, escuché a alguien que dice que es rico, la persona rica es la que menos necesita. Entonces, es una situación también de conciencia. Ujú, Si ya tienes la parte impulsiva de comprar, posiblemente es una situación, como tú dices, psicológica, ujú, etcétera, pero yo creo que es más que todo una situación de conciencia, ¿no? ujú, No se nos ha enseñado que somos millonarios. ujú. Tú eres un hombre millonario. Sí. Tú tienes una cama donde dormir, Ujú, tienes comida, ujú. tienes un techo, posiblemente tienes agua caliente, no sé, Sí, sí. tienes lavadora, tienes un perro que le compras tu comida, tienes un equipo, tienes, etcétera. Tú eres una persona millonaria. Yo soy una persona millonaria en el sentido de que tenemos lo que necesitamos para vivir, entonces no somos necesitados. Ujú, Hay otras personas, entonces pongámonos a pensar en otras personas. Entonces, eso a mí me ha ayudado a parar el consumismo, ujú. Ok. a decir, ok, yo tengo lo que necesito, ¿por qué necesito, digamos, otro par de zapatos? ¿O por qué necesito, venga, tengo dos pares de tenis, déjame usarlos por un año? Cuando Ujú, ya están gastados, me vuelvo a comprar un par porque los estoy usando y los necesito. ujú. Pero a mí me ha ayudado mucho pensar en que lo que ya tengo me hace sentir rica. Claro. Y es que, No materialmente solo, claro. sino que eso me trae a mí una paz y no me da una ansiedad de pensar en el futuro. Y el hecho, tía, bueno, nos acabas de contar, ¿verdad? Que una de esas pasiones es hacer ejercicios, ir al gimnasio. Sí, Y hace, no sé, 20 10 años, ver una persona
sin que se sienta mal con la comparación que voy a hacer, Exacto. pero antes a una persona de 40, 50 años ya lo veíamos como viejito, ¿verdad? Ujú. Ese es una viejita, ese es un Sí. viejito, y la misma persona seguro se sentía así, se demacraba, como decimos, Ujú. pero solo el hecho de que usted ahora a sus 50 y tanto pueda no sé cuántos kilómetros correr o cuántas horas hacer de ejercicio, Ujú. mejor que nunca, porque por ejemplo en mi caso siento que mi condición física de ahorita es la mejor, o sea, es mejor que nunca, Ujú. ni siquiera cuando era adolescente o cuando estaba en mis 20. Entonces, y eso no tiene un valor, No ¿verdad? tiene. Porque es a través de ese esfuerzo, de esa dedicación y esa constancia que yo estoy teniendo Ujú. para poder conseguir eso. Y si llego y tengo los 7000 pares de tenis, pero ni siquiera puedo salir a caminar porque tengo obesidad mórbida o estoy Ujú. obeso Ujú. y no puedo disfrutar de esas cosas, Ujú. o por estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, desarrollé alguna enfermedad, siendo un caso extremo, no sé, diabetes, creo que también a veces tienen Claro. que llegar hasta cortarles extremidades Exacto. y otro montón de cosas, es decir, puedo tener mucho dinero, puedo tener muchas cosas materiales, pero si no las estoy disfrutando, Ujú. yo, ¿qué sentido tiene o qué Sí. valor tiene? Y lo otro es, o por lo menos así lo veo yo, de qué sirve tener cosas hermosas, bellísimas, si no las puedo compartir con alguien, Ujú. ¿verdad? Porque no, como que como seres humanos tenemos esa necesidad de estar compartiendo eso que a mí me parece magnífico. Ujú. Eh, si alguien no lo puede presenciar o por ahí leía o escuchaba que el hecho de, una de las cosas de que existamos es que le demos razón o le demos sentido al universo, porque si no, ¿quién lo observaría y quién lo admiraría, verdad? Ujú. ¿Quién estaría contemplando esas cosas tan hermosas? Ujú. Entonces es lo mismo, no sé, un ejemplo tonto, tengo mi perro y sé lo hermoso que es y a la gente le encanta, pero si no pudiera compartirlo, no hay como esa gratitud, ¿verdad? Porque es bonito cuando la gente está ahí, uno ve que le Claro. gusta y que la gente se pone feliz y sonríe y todo lo demás, es como Y muy él también. Ajá. gratificante y él también lo disfruta, Ujú. exacto. Entonces, ahí se da cuenta uno de las cosas Ujú. que realmente tiene valor sin tener mentalidad de pobre, diría uno, en el sentido Exacto. de ¿verdad? No, de quedarse ahí solo con lo Ujú. necesario, con lo Ujú. que necesito Ujú. y no aspirar a más o no poner en servicio o explotar esos talentos Exacto. que yo tengo como Sí. persona. Sí, no se trata de, o sea, decir, oh, bueno, ya lo que tengo y me siento rica en ese aspecto, o sea, lo que trato de decir es que me siento agradecida con lo que tengo, Ujú, claro, pero con expectativas de que puedo lograr más, ujú, no con un corazón mezquino, sino que puedo compartir, etcétera. Y también la parte de la inversión personal. ujú. Mucha gente no invierte en ellos. O Correcto. sea, ¿qué hago yo invirtiendo todas las semanas yendo a McDonald's, por ejemplo, o ir a Kentucky Fried Chicken? O un ejemplo, perdón, tengo mi carro y le voy a ir a poner los mejores aros y las mejores llantas Sí, y yo no me estoy alimentando bien o exacto, yo no estoy yendo ni al dentista ni al médico o estoy correcto, todo enfermo es o no correcto. puedo jugar una mejenga completa porque me estoy ahogando. Exacto. Entonces, dime, Ujú. ¿qué sentido tiene si le está dando usted mayor valor a su automóvil? Es Y correcto. yo entiendo por qué, porque le suele dar algún prestigio, alguna posición, porque Alguna satisfacción alguna personal o para impresionar satisfacción a para otros. impresionar a otros, muchas Ujú. veces, Ujú. sin darse cuenta que se está descuidando usted como persona por Exacto. completo. Y no te estás dando cuenta que tu templo es el medio que Dios usa para que tú hagas lo que necesitas. O sea, Correcto. un cuerpo enfermo no puede trabajar. Exacto. Entonces, si estoy enfermo, no puedo proveer. Entonces, nuestro templo, nuestro cuerpo es lo que Dios usa para que nos realicemos Ujú, como seres humanos en cualquier campo que sea. Entonces, es algo hermoso, ujú. es algo precioso. Entonces, la inversión que yo he hecho en mí misma todos estos años no es que yo me he arreglado a sí misma, pero sí me he conocido mejor, me amo más, me gusto más, Ujú. me agrado más, me acepto más, me he dado cuenta que tengo más, puedo hacer otras cosas que no hacía antes, he conquistado muchos temores, etcétera. Qué bueno. Entonces,
Es No, precioso. y se ve, tía, o sea, lo Sí, reflejas y reflejas esa transformación, de qué verdad. rico, qué rico. Eh, y una idea que me acaba de llegar a la mente es el hecho de que a veces uno y ahora lo mencionabas, uno se limita por el tema de la edad, ¿verdad? O Ujú, sea, ya uno piensa, a mí me pasó que ya uno ya había pasado los 20 y resto, ya uno está llegando a los 30 y entra en esa frustración de ya no hice esto, no hice lo otro, no hice aquello, ¿verdad? Y hemos visto en miles de ejemplos en la sí, humanidad de que eso no debe ser una limitante. O sea, no yo me es. puedo realizar en cualquier momento, simplemente, simplemente no, pero bueno, es proyectarse, es ser constante, es esforzarse y darle y Disciplina. darle y darle con Ujú, tema de ujú, disciplina, exacto. ujú. Tal vez cambiando un poco ahí el tema, tía, porque sé tal vez la situación geopolítica que se está viviendo ahorita, el papel importante ahí que está teniendo Estados Unidos. Ujú, Lo que se habla es que em, ya hay como estadísticas o estudios en donde, y ya se ha visto a través de la historia, que que los países que dominan normalmente en el momento de la historia, dominan el mundo, entran en un periodo de decadencia y renace otro imperio. ujú. En este caso, y normalmente esos periodos duran 250 años. En este caso, como que ese ciclo se dice, ¿verdad? Ya Estados Unidos lo está cumpliendo, como ya está en ese periodo De de declinación. imperio exacto, en decadencia, y que el que está surgiendo es China. ¿Cómo lo percibes como ciudadana estadounidense? ¿Realmente se vive así allá en las personas? ¿Cómo se ve ese tema? Bueno, yo creo que siempre la humanidad ha estado en esa decadencia, ¿no? Sí. Es una situación que Dios, por ser un Dios soberano, la mantiene de esa manera y deja que nosotros los seres humanos, pues, peleemos con nosotros mismos en esa parte, pero sabemos que es una situación de poder. Ujú. eh, los que en algún momento creemos en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Donde están escritas muchas y muchas de las profecías, posiblemente es parte de ese cumplimiento que nosotros no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero yo creo que como gente que creemos en Dios, primero, nuestra confianza no está ahí. Sé que Dios también ha establecido las leyes, los gobernadores, etcétera, y creo también que Dios quiere que estos hombres gobiernen de una manera sensata, porque hay un versículo en Proverbios que dice que el líder que no dirige bien, el pueblo perece. O sea, Ujú, se ve claro, afectado porque el gobierno actúa de tal manera que afecta a la gente. Yo entiendo eso muy bien, pero en mi caso, no me siento tal vez con un tipo de ansiedad hacia el futuro en la parte política, ujú, porque sé que Dios está en control de eso. ok, Yo sigo trabajando y sigo haciendo lo mejor que yo pueda en esa parte como ser humano, ¿no? Pero sí sé que en el mundo, especialmente por ser Estados Unidos, los ojos están puestos ahí, de que todo lo que suceda en ese país, prácticamente el mundo se ve afectado, ¿verdad? claro. Entonces, no es, Cómo ves el comportamiento social? O sea, ¿ha empeorado en los últimos años que has estado ahí? o sea, no, sinceramente, no es que no me involucro, Ujú. ¿verdad? Pero sí creo que es un error y se ve muchísimo en Estados Unidos que el partido, digamos, de los que somos republicanos, pensamos que el Partido Republicano es un partido Vos sos cristiano. demócrata. Yo soy demócrata, sí, Ajá, perdón, sí, yo ok. soy demócrata, perdón. Entonces, que los demócratas es un partido cristiano, ¿verdad? Porque es el conservador. Exacto. Entonces, que surge porque, pero no es así, no es solo un partido político como cualquier otro que está ejerciendo el mandato que se da porque Dios no tiene tiempo, ni tiene límites, ni tiene nada, pero tiene que poner gente para que gobierne o sea, manejen el tiempo de esa manera. Ujú. Entonces, eh, como tú dijiste, yo creo que Estados Unidos es un país donde la gente, aparte que es consumista, eh, trabajan, o sea, es gente muy trabajadora y también hay otras personas que son muy,
muy, o sea, como muy inteligentes y tienen sus negocios y no sé si ven que la parte económica sea un problema. Sé que para ciertas clases sociales sí lo son, Sí. ¿verdad? Para todo bolsillo le toca diferente, ¿me entiendes? Ujú. Pero yo siempre pienso que con cada gobierno es una nueva Sí, no, expectativa. no se ve como en No se ve decadencia, un no se ve algo caos, como un no se caos. ve, no. Yo lo que veo que siempre hay oportunidades, la gente sigue trabajando, se ha detenido un poco el asunto de que se cierran ciertos comercios, al contrario, la gente sigue abriendo sus negocios, ¿me entienden? No he Ujú. visto, ahora más bien con la nueva administración, la gente siente que se va a pagar menos taxes, la vida va a mejorar un poco y está bien. Sí, Yo no digo esa es que la es expectativa, exacto, que no está, que está bien para todo el mundo si es de esa manera, ¿me entiendes? claro. Sí, yo lo que sí veo bueno es porque los republicanos son financiados por empresas armamentistas, si no me Claro, equivoco, y claramente pues necesitan de la guerra y porque son, pues, ¿verdad? Son financiados por sí, esto, sí. descaradamente. Ujú. Entonces sí veo positivo el hecho que ahora esté el Partido Demócrata Ujú. porque tiene otros intereses, que no sé que si van a Exacto. beneficiar a todos, pero por lo menos, y ya por ahí anda diciendo Trump, ¿verdad? Que va como a dejar de financiar ciertas guerras y Exacto. apoyar ciertos organismos como la OTAN, que es todo el conflicto que está ahí con Ucrania y Rusia. Entonces, por lo menos es positivo el hecho de que haya quedado este compa, aunque sea un showman ahí. Sí, el asunto con el señor Trump es que su visión es nacional, Sí. trabajar para el país, que es lo que pasa, que ha pasado con el otro partido, que se han enfocado más en la parte exterior, ¿verdad? Entonces, pues él quiere, siempre ha sido su idea, enfocarse en ayudar a los estadounidenses, ¿verdad? Entonces, por eso es que se siente una parte como, ¿verdad? Positivismo, Ujú. optimistas, la gente tiene cierta esperanza en que Trump va a volver a poner esas cosas como la economía, la gasolina, etcétera. O sea, hay como una expectativa de ese Estados Unidos de los ochentas, Exacto, como que es volver a ese Estados Unidos en eh, el que todo el mundo aspiraba. exacto, exacto. Bueno, creo que lo vivimos. Cuando él fue presidente, sentimos cosas muy positivas, ¿verdad? La comida muy cómoda, la gasolina también. Cuando Ujú. ya vino, es que yo no, sinceramente no sé si es la mentalidad o qué, pero Sí. con este gobierno ha sido totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces Ujú. yo creo que si el enfoque de él es trabajar para el pueblo, entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia. Bueno, ahí, ojalá pueda ser así. Yo creo que sí, esperemos. ¿Te ves en algún momento volviendo a Costa Rica, tía? ¿O ya usted... Definitivamente que sí. Sí, No, definitivamente ¿en que serio? sí, 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 sí. Pensé que ibas a Sí. decir que no, que ya No, su vida la no. terminaba. No, yo creo que no. Bueno, no sé, me imagino que no le pasa a todo el mundo, pero de alguna manera, por más años que vivas en Estados Unidos, te sigues sintiendo un extranjero Ujú. y sientes que no perteneces a ese lugar, ¿me entiendes? Entonces, yo amo Estados Unidos, claro, por supuesto, pero mi tierra es esta es mi cultura Ujú. Ujú. y quisiera volverla otra vez a abrazar y a estar aquí, etcétera, ¿no? Sí, así es que tal vez en los años de retiro, Ujú. estaré regresando a mi tierra. El retorno. El retorno. Ujú. ¿Y, y qué quisieras ver en la cultura tica? Como qué cambios o qué cosas crees que sería bueno que hoy a simple vista, con solo andar por ahí, ves y te das cuenta? Este, yo creo, a mí me encantaría ver la facilidad de que todo el mundo tuviera oportunidad de trabajar. Ujú. No importa la edad, que no fuera una situación limitante de edades, Ujú. porque lo vivo en Estados Unidos, es precioso ver a la gente que aunque se retira puede seguir trabajando si quiere. Sí. Entonces, que hubiera oportunidades para todos acá, que no hubiera esa diferencia no sé cómo decirle, de estatus social, donde Ujú. prefieren a otros y a otros no. Ujú. Eso sería muy, muy lindo Ok. que verlo acá. Y que otra cosa también hermosa es que se siga manteniendo nuestra cultura, Ujú. que sigamos comiendo el gallo pinto, que no se quiten las pulperías, que se mantenga este folclore, que se mantenga todas estas cosas lindas. Ese es
¿verdad? Que no sea Sí, ¿cómo se dice? que Que no, mecanice tal vez, o exactamente, ya no dije nada tampoco. americanice, Eso, ajá, bien. que seamos nosotros, que mantenemos la esencia de Costa Rica, porque sí, cuando uno vive afuera y viene, siente un poquito eso. Sí, es complejo porque viendo como todo el contexto histórico Sí, y el cómo nace y se desarrolla Costa Rica, es complicado porque somos como una zona de paso. ajá, eh, Tal vez la cultura en este caso, como en otros países, ¿verdad? Como tal vez México, Guatemala, que está muy marcado. ajá, El tema de los, ¿verdad? Los aztecas, en el caso de México. Costa Rica no, ¿verdad? Teníamos, bueno, los Bruncas, Bribrís y todo lo demás, pero ujú, eran pueblos indígenas muy pequeños que tal vez no tenían como tanta fuerza, ¿verdad? Y esa cultura ahí tan marcada que se ha buscado mantener y rescatar y todo lo demás, pero mucho ha sido adoptado, mucho ha ujú, sido adoptado porque entiendo que una de las cuestiones de poder ejercer el poder es como implantar una identidad. Entonces ahí se empiezan, ¿verdad? Empiezan como a querer crear esa identidad del tico y por eso se inventa, no es que no existiera Juan Santamaría, pero se toma como esta figura para crear a sí, ese, sorry, para crear a ese superhéroe, ese personaje y entre otras cosas. ujú, Entonces yo personalmente creo que es algo, a pesar de que ha pasado tantos años, que ha costado como definir, como esa identidad propia, porque, ¿verdad? Decimos, no, el gallo pinto, y resulta que es supuestamente, ¿verdad? Es de otros Nicaragua, lados, sí, exacto, de otros ujú, países. Resulta que el pura vida es porque salió de una serie mexicana, el mae porque se decía mae, me explico, o sea, sí, hay sí, cosas ujú, como usted empieza a investigar un poco y son como adoptadas de otros lados, y sé que probablemente sí se hace en muchos lugares, pero siento que como que ha costado, ¿verdad? Como sí. construir esa identidad y en el camino pues tal vez se nos ha ido dando otra imagen que tal vez uno no quisiera o ni siquiera hay una ahí como muy firme, ¿verdad? Sí, y también veo que tal vez la desventaja del país es la oportunidad para otros, ¿no? Entonces, digamos, los americanos ven, ¿verdad? Una tierra rica, una Ujú. tierra donde ellos con su dinero pueden comprar, entonces vienen y prácticamente lo que hacen es que Y enriquecerse más. exactamente, y dejan a la cultura no dañada, pero sí bastante afectada por la cultura de ellos, porque la traen. Claro, claro, claro. Y algo que decías ahora, por ejemplo, el tema de las pulperías. Estaba viendo el Estado de la Nación, Ujú, y resulta que el 85%, si no me equivoco, del mercado es representado por todos estos negocios, digamos, por decirlo así, pequeños y medianos negocios, y el 15%, si no me equivoco, ahí cualquier cosa, si no me corrigen, es representado por estas zonas de zonas francas y todo lo demás. Aquí lo alarmante es que este otro 15% es el que ha tenido mayor crecimiento ujú, que este otro porcentaje. ujú, Entonces se ve que las condiciones que tienen estas otras empresas o estas zonas francas y entre otras, son mejores que los pequeños y medianos empresarios claro. o empresas, ¿verdad? Ujú, Eh, lo que uno podría proyectar ahí es que poco a poco, mientras este vaya creciendo más, este va a ir desapareciendo exacto. y vamos a depender de estos otros, ¿verdad? Ujú, De los que tienen más, de los que tienen ujú, poder. ujú, Entonces tendría que haber como algún tipo de política que fortalezca al empresario costarricense, claro. que lo impulse Ujú, y que no sea todo una inversión de afuera, ¿verdad? exacto. Porque terminan pasando este tipo de cosas, perdemos nuestra identidad, tenemos que adoptar esas Ujú, otras de otras latitudes, exacto. y no podemos realizarnos como personas, sino Ujú, que dependemos del otro, ujú, en vez de estar pensando en cómo surge el país o ujú, cómo sobresale el país con los talentos que tenemos claro. como costarricenses, pero es un poco complejo. Sí, o sea, apoyar a las compañías, ¿verdad? Pequeñas, ¿no? Gente
que comienza de cero, pues a esas son las que debemos de apoyar, pero a veces sucede lo contrario. Sí, sí, Ujú, es todo un tema ujú. porque Las pequeñas hay empresas, demasiada burocracia, demasiado límite, competencia. poco apoyo. No es como, mira, ya yo tengo una idea, claro, vamos, lo acompañamos y lo Exacto. invertimos. Creo que ya tiene que tener usted Ujú, ser rentable, ¿verdad? ujú, Lamentablemente, o ujú, ya tener alguna estructura y todo lo demás ujú, para que pueda empezar. Digo ujú. lamentablemente porque pueden que muchas esas ideas que tienen muchas personas realmente puedan ser exitosas, pero no tienen los medios ni siquiera para arrancar, ¿verdad? Exacto. No tienen los medios ni siquiera para poner su primer producto y empezar Ujú, ujú. a ofrecerlo. Sí. Entonces, ahí debería haber como mayor oportunidad Ujú. y a esto otro más bien aprovecharlo para que estos pequeños puedan crecer, ¿verdad? Claro. Ver de qué forma se saca provecho más bien de ellos y no Ujú. de nosotros hacia ellos. Exactamente. ¿Cómo te Ujú. imaginas al mundo en 100 años, tía? No, flotando, como siempre. ¿Flotando en qué? Sí, flotando. Que los carros ya no serán, ¿verdad? Caminando, sino que estaremos volando, no Ok, sé. La tecnología va a seguir avanzando, ¿no? ok. Así es que espero que la Biblia dice que la ciencia va a aumentar y el amor se va a enfriar. Así es Ujú. que ojalá que no sea pues una verdad, pero sí la vivimos, ¿verdad? Sí, En este momento es algo que está sucediendo, ¿verdad? La ciencia está tan avanzada que la gente se olvida de vivir, de sí. amar, de sacar un tiempo, de disfrutar, ¿verdad? De la familia, etcétera. Será una condición humana el hecho y de la humanidad como tal. Lo voy a hablar desde la individualidad y lo voy a trasladar a la generalidad o a la masa, digamos, y es el hecho de que, ¿verdad? Cuando estamos en una situación, porque el cerebro siempre hace como pronósticos el cerebro busca siempre sobrevivir, ¿verdad? Entonces, él necesita como plantear diferentes situaciones de peligro para que no sucedan, y esos son Ujú, todos estos miedos que normalmente tenemos. ujú. Pero no necesariamente suceden, ¿verdad? El 70-80% de esos miedos no llegan a suceder, son como Ujú. predicciones de cierta forma. Exacto, sí. Entonces, lamentablemente le hacemos mucho caso a esos miedos y nos dejamos llevar por esos miedos y dejamos de hacer otro montón de cosas. Ujú. Pero ya entiendo la causa raíz del por qué se da eso. Pero siempre somos muy fatalistas, ¿verdad? Siempre Sí. como individuos proyectamos lo más negativo, Ujú, proyectamos lo más caótico. Y entonces, ya trasladándolo o sea, en general, ¿verdad? Creería que es como siempre esa proyección y a lo que hoy es esto mismo que está escrito. O sea, ya está escrito que todo se va a ir para la mierda, perdón la palabra. sí, sí, sí. Por ustedes más que todo, no por la gente que me está yendo. Sí. Pero ya todo se va a ir al carajo y Ujú. está escrito y que el Sí, apocalipsis apocalíptico la cosa. Sí. y mucha gente lo ve así. ¿Será que no? Que realmente podemos pensar en una utopía, en un mundo en el que sí va a prevalecer el amor, en que vamos a utilizar la tecnología para que todo sea más bonito, o es inevitable pensar en todo eso. Pues yo no sé, tal vez porque como ya tenemos como una programación Ujú. bíblica en Sí, ese aspecto, entonces no podría pensar en otra cosa diferente. ujú, Porque sí sé que voy a morir. sí, No sé qué hay más allá, sí sé que hay un más allá que me espera. No ujú, sé si es un infierno, un cielo, no sé, ujú, pero sí sé que voy a partir de esta tierra. sí, Que si voy a, si va a pasar un evento donde voy a volver a vivir y voy a estar en otra situación diferente, no lo sé, no sí, lo sé, pero sí sé que creo que hay un Dios y que tiene control sobre las cosas y que vamos a estar en algún lugar. ujú, Y que Él ama y que quiere que estemos en un lugar bonito, lindo. ujú, ujú. Sí, no necesariamente este plano, digamos, sino como algunos, o en la misma religión hablan, ese paraíso, ese Exacto, mundo ideal, exacto, y no exacto. necesariamente en el que estamos ahorita, Sí, porque este sí se va a ir para la... sí, este sí. Y yo creo que también, como siempre, ¿no? Depende Ujú. cómo lo vivamos. Este puede ser mi infierno aquí mismo, ¿no? Sí, Hay gente que dice, "Oh, estoy viviendo un infierno".
Sí. hay otras personas que dicen que están viviendo bien. Entonces también decidimos cómo queremos vivir Ujú, en esta tierra y no solamente nos morimos porque estamos viviendo, o sea, murámonos viviendo, ujú, ujú. murámonos haciendo lo que Disfrutando. amamos, Ujú, ¿verdad? Yo no quiero morirme porque estoy depresiva y no tengo más nada que hacer. No, quiero morirme haciendo, ujú. amando, disfrutando, dando, ¿no? Sí, Entonces, también donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está lo que, lo que amamos? ¿Dónde está, no? ujú, Y lo que yo más creo que es la parte más difícil de nosotros es pensar en el otro, correcto. que nos vuelve egoístas, nos vuelve egocéntricos, nos vuelve hacia nosotros mismos, entonces por eso nos cuesta mucho mirar al otro. Entonces, Sí, ¿por qué no podemos traer un poquito del cielo acá claro. y hacerlo? De hecho, escuchaba una vez un español dando como el significado de la palabra idiota, porque la usa mucho, Ajá, y la definición que le daba a él ahí, porque si uno la busca ahorita en el diccionario es otra, pero era que es cuando yo soy una persona idiota cuando solo pienso en mí ujú, y no pienso en el otro. Y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, la vez pasada contaba que el hecho de que uno ayude químicamente, ¿verdad? Libera hormonas que nos hacen sentir ajá, placer. ajá, Entonces, y entiendo también muchas de las cosas y transparentemente, yo puedo hacer esto que estoy haciendo con la intención de generar valor a otro, pero porque desde una forma egoísta, voy a decirlo, me hace sentir bien a mí. Entonces, lo hago desde el egoísmo, pero sabiendo que puedo generar valor en otros más, pero ujú. porque a mí me está dando placer, a mí me está dando satisfacción hacer algo que con la idea, Personal. Ujú, exacto, algo personal con la idea de que a algún otro le va a servir o le puede ayudar. ujú. Entonces, desde ese egoísmo, esa individualidad, estoy ayudando a otro. Entonces, tal vez es como proyectarlo distinto, ¿verdad? Claro. Porque sí, sería mentir como, no, eso solo lo hago por el otro y no pienso en mí, ¿verdad? No, Es una mentira, es es mentira, una claro. falacia. Ujú. Pero entonces entender cómo lo que yo estoy haciendo para mí, que me hace sentir bien y me Claro. da satisfacción, de qué forma puedo premiar al otro, ¿verdad? Exacto, porque eso para ti era una meta. Ujú, ¿Entiendes? Entonces, cuando uno pues llega a la meta, ¿qué hace? Celebra, cumple, se ujú, alegras, ¿verdad? sí, Entonces, la idea es que tú compartes con nosotros, con tu familia, y estamos extremadamente felices de verte realizado. ujú, Esa es una manera, ¿verdad? Cuando el otro se realiza, entonces mi trabajo es alegrarme. sí, El problema tuyo no es que tú te realices, el problema tuyo es que yo no me sienta contenta porque tú te realizas. correcto. Ahí es donde está el problema, ¿me Ujú, entiendes? Porque tú tienes la actitud correcta, me realicé, lo alcancé y tú dices, estoy haciendo partícipe al ujú, otro. ujú. Entonces, mi posición es que yo voy a celebrar contigo. Qué bueno. Voy a estar contentísima, Ujú, orgullosísima de que estés haciéndolo, realizándolo y me tengas a mí aquí, que podría pensar, quizás yo soy la menos que podría estar acá, ujú, pero me siento bendecida, me siento privilegiada, amada, ujú. de estar aquí. Qué bonito, y era lo que hablábamos ahora de que eso es un reflejo, ¿verdad? Ujú, Porque probablemente si una persona se está realizando y yo no me estoy sintiendo bien por esa persona, es porque me estoy reflejando en ese otro y él está haciendo algo que yo no estoy haciendo y entonces hay frustración. Pero correcto, si yo no lo interiorizo y no lo comprendo, me voy a dejar envenenar por ese sentimiento, ¿verdad? es correcto. Por esa, por esa emoción. Entonces, si uno está sintiendo eso, decir, mano, o sea, un toque, ¿qué no estoy haciendo yo que veo que el otro está haciendo? Ujú, Porque tras de eso, uno o las personas tienen esa emoción o ese sentimiento, pero no hacen nada por realizar lo que ellos quieren hacer, exacto. sino que simplemente juzgan, critican, Ujú, señalan, ¿verdad? ujú. Véase otro más, vea qué bañazo, está Sí, llevando a sí, la sí, familia, sí, o vea, se está exponiendo, sí. o dijo un montón de palabras mal, se Ujú, equivocó, porque a cada rato me pasa y uno se expone a eso. exacto, exacto. Pero de a un final de toda esta hora y resto en la que uno habla, si alguna palabra, alguna frase, Ujú, alguna situación hizo que la persona se reflejara y se viera motivada a dar un paso, ujú. ya debería haber como una gratitud, ¿verdad? Así es, sí. Por Ujú, nosotros que estamos aquí ujú. sentados y por el que está viendo que es el objetivo de tal Así vez es. este tipo de cosas. Ujú. Pero es parte de ese,
de ese cambio mental, de ese chip Así es, que sí. muchos hay que ir haciendo y que hay que ir contagiando al resto, ¿verdad? Y Ujú, no de otras cosas. sí, ¿Algo así con lo que es. quiera cerrar, tía? No, yo creo que es precioso que nosotros como seres humanos tengamos cada día una oportunidad. O Ujú, sea, cada día es algo que podemos comenzar de nuevo. ujú. No importa cuántas veces podemos comenzar de nuevo. Nos levantamos, Reinventarse. nos reinventamos, lo que sea, pero tenemos que seguir adelante. Y creo que Dios nos ha creado con esa capacidad Ujú, y lo podemos hacer. Así es listo. que no, para adelante, nada para atrás. Linda, linda. Así Ujú, es. ujú, Amén. ujú. Entonces, esto sería el episodio de hoy. Eso sería con disrupción. Muchísimas gracias, tía, por acompañarnos. No, gracias a ti, te amo muchísimo, ¿ok? Yo también. Ok, chao. Chaito. Bye.